ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y acompañando aquí. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos, y buenos días, Gabriel, y buenos días a todos los radioescuchas. Hay persona quien me ha indicado que en ocasiones yo no debería decir moderadores, sino panelistas, pero bueno, porque nosotros somos moderamos una discusión sobre la naturaleza de Puerto Rico en nuestros días, pero es posible que haya algo de veracidad en el título de nuestro rol en este programa. El objetivo sí queda claro para nosotros, que es educar al pueblo sobre los beneficios y la valía de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, y nosotros prestamos atención en programas subsiguientes. Nosotros también acogemos información, cuando nos encontramos con alguien en el supermercado, en la calle, y nos hace preguntas, un comentario, una felicitación o una crítica, también allí las recogemos y, por supuesto, en nuestras direcciones personales. Así que hay muchas formas de hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, etcétera. Segunda anuncio tiene que ver con una actividad que celebra el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico, la sección o grupo de la área noroeste de Puerto Rico. Sí, Gabriel, tú nos ibas a decir un poco al respecto. Sí, de hecho, aunque la invitación como tal la estamos comunicando de parte del Movimiento Diálogo Soberanista de la región noroeste, el amigo Carmelo Ruiz, el doctor Benjamín Nieves. Esta es una actividad en la que participan diferentes grupos y David Rivera, el coordinador de la región oeste del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, no estuvo en el programa anterior precisamente porque ya está temprano allí en el lugar de la actividad. La actividad va a estar ocurriendo a partir de la 1 de la tarde de hoy, sábado 30 de noviembre, en el Cementerio Municipal de Aguada. Va a ser en conmemoración del nacimiento, del natalicio del patriota puertorriqueño Andrés Figueroa Cordero. Y este compañero, este patriota, Andrés Figueroa Cordero, como ustedes recordarán, fue parte del Comando Nacionalista que atacó el Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo de 1954. Él iba en este comando que lideraba Lolita Lebrón, iba acompañado también de Rafael Cancel Miranda y de Irving Flores. Y ellos atacaron al Congreso norteamericano pensando que de ahí no iban a salir vivos. O sea, el propósito era ofrendar sus vidas para llamar la atención internacional a la situación colonial de Puerto Rico y a la farsa
del Estado Libre Asociado que estaba siendo creado por acción del Congreso norteamericano para esconder la realidad de la continuidad del coloniaje en Puerto Rico. Y ellos fueron allí dispuestos a morir para que el cuerpo de naciones, todos los países del mundo se enteraran de que Estados Unidos seguía incumpliendo con su deber de crear las condiciones para darle la libertad a Puerto Rico, para que Puerto Rico alcanzara su soberanía, como era decisión de las Naciones Unidas, que todos los países que tuvieran, decían entonces, otras naciones bajo su control o administración tenían que tomar a cabo acciones conducentes a que alcanzaran su independencia. Y Estados Unidos lo que estaba haciendo, en vez de eso, era creando un embuste, la farsa del Estado Libre Asociado, como diciendo que con eso Puerto Rico dejaba de ser una colonia, y Pedro Albizu Campos envió este comando al Congreso para que el mundo se enterara. Pues, Albizu Campos tenía una alta conciencia del poder que él esperaba tuviera las Naciones Unidas, que se estaban enriqueciendo con naciones independientes nuevas, y quería traer la atención del mundo a esta situación en Puerto Rico para que le reclamaran a Estados Unidos. En la actividad va a estar como maestro de ceremonia el profesor retirado, historiador aguadeño, Benjamín Nieves Acevedo. Va a haber un mensaje de Jerry Segarra, presidente del Partido Nacionalista, y José Castillo Morales del Partido Nacionalista de Aguadilla. Participarán también los cadetes de la República y cualquier otra persona que también quiera dirigir algún mensaje, según coordinen con el maestro de ceremonia de la actividad. Miremos un poquito el detalle histórico que nos ha mencionado aquí Gabriel. Para 1954 ya la Constitución de Puerto Rico había sido aprobada y endosada por el pueblo de Puerto Rico, y los Estados Unidos ya había reclamado ante las Naciones Unidas que, en vista de que el gobierno de Puerto Rico ahora era un gobierno autoelegido por los puertorriqueños, ellos habían cumplido con el asunto de que Puerto Rico ganara un cierto nivel de autonomía sobre su gobierno, sobre su existencia. La realidad de 1954 es que ya llevaba más de 7 años en acción bien severa, la llamada Ley de la Mordaza, que propiamente le costó la cárcel a muchos puertorriqueños y le costó la vida a unos tantos puertorriqueños también. Así que el embuste de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el embuste del gobierno norteamericano ante las Naciones Unidas, es como debo decirlo, y del gobierno norteamericano ante los puertorriqueños, y del gobierno de los puertorriqueños ante los puertorriqueños sobre la creación de un supuesto Estado libre asociado, que no era un Commonwealth, porque los norteamericanos no querían que la palabra Commonwealth se le utilizara para el Estado Libre Asociado, porque ya tenían unos Commonwealth en Estados Unidos, tanto Massachusetts como Virginia y otros eran lo que ellos llamarían sociedades de bienestar, Commonwealth. Y ellos no querían ese nombre para Puerto Rico, pero tampoco estaban dispuestos a describir esto como una libre asociación de los puertorriqueños. Associated State. No, eso no, ellos no estaban dispuestos. Así que en Puerto Rico se vendió esto como Estado Libre Asociado. En Estados Unidos eventualmente tuvieron que tolerar el asunto del uso del Commonwealth of Puerto Rico, pero significando una cosa bien distinta de lo que eran los Commonwealth que tenían en los estados. Así que la acción de estos puertorriqueños fue una manera de dejarles saber al Congreso, no creo que ellos fueran a matar congresistas, ellos eran a atacar el Congreso, pero ciertamente a dejar saber que aquí habían puertorriqueños que estaban claros en que estas mentiras al pueblo de un lado y del otro no eran creíbles, que esto era una embuste y que esto era una falta de respeto al pueblo puertorriqueño. Eso
es la gesta patriótica que estos buenos puertorriqueños levantaron y que les costó desde 1954 hasta casi 1980 la cárcel a todos ellos. Quería enfatizar en el punto que traje también como parte de lo que estábamos discutiendo. Primero, de que del Congreso que sale la legislación para crear el ELA y lo de la Constitución aquí, así que ese era el foco donde se dirigía el ataque. Y segundo, que aquí tenemos muy poca información, se nos informa muy poco sobre la lucha del Partido Nacionalista en aquella época y el carácter internacional de los planes que tenía don Pedro Albizu Campos. Estos no eran unos locos que peleaban aquí en Puerto Rico en contra de la policía, que no tenían ninguna esperanza de que pudieran prevalecer militarmente contra Estados Unidos y por eso eran unos locos aislados. En realidad todas estas medidas militares que llevó a cabo don Pedro Albizu Campos tenían la intención de que eventualmente, sobre todo con la revolución de Jayuya, que se proclamara en Puerto Rico un país soberano para reclamar en las Naciones Unidas, donde ya él tenía una serie de contactos con representantes de la India y otros países que recién salían del coloniaje, que fuera entonces reconocido internacionalmente y por ahí empezara el camino a nuestra liberación, no porque creyeran que podían militarmente vencer al ejército norteamericano. Así que esas son cosas que tenemos que comunicarle al pueblo, educar, para que respeten como los patriotas que fueron a estos que atacaron el Congreso en esta ocasión, pero también a la historia de don Pedro Albizu Campos y del movimiento nacionalista en Puerto Rico. Sí, bueno, en el caso de Lolita Lebrón, ella disparó al techo. Sí. Y esas perforaciones están todavía allí y cuando uno va al Congreso, a veces hay alguien allí que te apunta y te dice, mira, eso fue una vez que dispararon ahí. Sí, lo tienen ahí como un punto de curiosidad. Eso es, para ellos terminó en un punto de curiosidad. Yo quería solamente añadir algo de lo que nos acaba de mencionar Gabriel y lo que nos acaba de mencionar Juan Carlos. Y es que el Partido Nacionalista, no hay duda que tenía una figura cumbre que era don Pedro Albizu Campos, pero también es cierto de que tenía toda una plana de intelectuales puertorriqueños que trabajaron siguiendo lo que era el norte, ese norte de conformar la nación puertorriqueña para beneficio de los puertorriqueños y no para beneficio de los norteamericanos. Esa plana mayor que trabajó durante décadas, ya fuera desde la cárcel o desde su libertad, desde los foros internacionales, desde los otros países que visitaron, trabajando en beneficio de Puerto Rico para los puertorriqueños. Bueno, y este tiempo que hemos estado hablando sobre esto es para recordarnos, ¿verdad?, de que esta actividad va a celebrarse en el cementerio de Aguada, hoy comenzando a las 9 de la tarde en memoria de Andrés Figueroa Cordero, uno de los que estuvo, de los que ofrendó su vida allí en ese ataque al Congreso. El tema de nuestro del día que tenemos es precisamente el Puerto Rico de nuestros días, al 30 de noviembre del 2024. Y tenemos varias cositas a mencionar para que usted se percate de cómo van las circunstancias del Puerto Rico de nuestros días. Iniciemos con el detalle de que el 18 de noviembre del 2024, hace unos días atrás, 12 días atrás, se celebraron unas vistas públicas por insistencia de la comunidad, por insistencia de las comunidades en el área metropolitana, sobre el asunto de la legalidad operacional del terminal de gas en San Juan que tiene New Fortress Energy, que es la compañía matriz de Genera. Y sobre ese detalle, pues Juan Carlos nos tiene unos cuantos
pedacitos de información. Sí, para hacer un pequeño trasfondo, ¿verdad? Ustedes recordarán que María ocurrió en Puerto Rico en septiembre de 2017. Pues en febrero de 2018, cuando todavía, ¿verdad?, medio Puerto Rico estaba sin energía eléctrica. Yo era uno de ellos. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos hizo unas vistas públicas para el dragado de la bahía, que relacionado a esto. Fíjese que todavía no había comenzado la construcción, pero ya tenemos el hecho de que una agencia federal, como es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ya estaba involucrado en este esquema. Y hace esas vistas públicas sin aviso a las comunidades. Y en el análisis que se presentó... Eran públicas, pero no se le avisó a las comunidades. Pero no se le avisó a las comunidades, ¿verdad? Las comunidades muchas estaban sin luz y con todo tipo de problemas. Y además, pues, las comunidades también fueron excluidas del análisis que hizo el Cuerpo de Ingenieros para estas vistas públicas. Y vamos a ver después más tarde, el Cuerpo de Ingenieros fue demandado por algunas comunidades, como se llama El Puente, es una de ellas. Y esa demanda todavía está en pie en Washington, D.C., porque las vistas públicas, pues, y todo el análisis se ha hecho ignorando a las comunidades. Y se está reclamando en esas demandas que hay violaciones a la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción, a lo que se conoce como NEPA, que es National Environmental Policy Act, ¿verdad? La política pública ambiental de los Estados Unidos, y también la ley sobre gas natural. Todas ellas requieren ciertas evaluaciones que reclaman las comunidades, que no tomó ya a cabo el Cuerpo de Ingenieros. Sin embargo, a pesar de que esa demanda todavía está en pie en Washington, D.C., el Cuerpo de Ingenieros comenzó el dragado de la bahía en marzo pasado. No sé si ya lo terminó, pero el Tribunal de Estados Unidos pues no detuvo ese dragado. Así que posiblemente esa demanda ya es académica, como dicen. Pero bueno, la cuestión es que esas vistas públicas se hicieron en febrero de 2018 y el mes siguiente la Autoridad de Energía Eléctrica y New Fortress firmaron un acuerdo de confidencialidad para construir y operar el terminal, ¿verdad? Así que este terminal no lo hizo New Fortress por su cuenta, sino que tenemos al gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica participando de esta acción ilegal de construir ese terminal. Ese fue el gobierno, ese era el gobierno de Ricky Rosselló. De Ricardo Rosselló, el gobierno de Ricardo. Que hizo un acuerdo de confidencialidad. Ajá. Es decir, para ocultar la información del público, porque el acuerdo de confidencialidad tiene por objetivo ocultar la información del público. Exacto. Bueno, sigue, perdón. Y es importante, ¿verdad?, recordar que posteriormente, cuando se hacen las negociaciones y las acciones gubernamentales para decidir quién es el que va a operar las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues mira qué casualidad que también es New Fortress, ¿verdad? De hecho, se establece como una subsidiaria de New Fortress un par de meses antes de que le confirieran el contrato de la operación de los generadores de electricidad de la autoridad. Claro, sí, las negociaciones se hicieron con New Fortress y New Fortress entonces genera para poner en ejecución el negocio que han establecido con el gobierno de Puerto Rico. Bueno, la cuestión entonces que es que en mayo de 2020 ya ese terminal está construido e inicia su operación, sin haber jamás hecho una declaración de impacto ambiental, sin tener ningún tipo de permiso, sin haber notificado a las comunidades, ¿verdad? Por supuesto, el gobierno de Puerto Rico sabía, la Federal Energy Regulatory Commission, ¿verdad?, la Comisión Federal de Reguladora de Energía de los Estados Unidos, tenía que saberlo también, pero nadie dijo nada. Y entonces, en el mes siguiente, junio de 2020, luego de muchas gestiones y quejas de las comunidades y de grupos religiosos, en las reuniones que he podido estar en Zoom, en línea, con estas personas, pues se destaca la participación de grupos religiosos, muy especialmente los discípulos de Cristo,
También estaba allí las hermanas dominicas de la Santa Cruz, algo así se llama. Y bueno, y también está estaba Pedro Sade, que trabaja con la universidad, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Pero sí, Juan Carlos, una pregunta, o sea, porque está señalando todo el secreto con que estas compañías privadas en acuerdo con entidades públicas llevan a públicas, cabo estatales y federales. Estatales y federales. Sí. Se ponen estos de acuerdo para que ocurra este proyecto. ¿Y cuál es el problema con ese proyecto? ¿Por qué tú te parece que es malo que, bueno, que le hayan hecho este puerto ahí a New Fortress? ¿Qué representa? ¿Y por qué hasta las monjitas del Viejo San Juan, que son esas que mencionaste, las que tienen un convento y hospital al lado de la fortaleza? ¿Por qué hasta ellas, que están al otro lado de la bahía, se están uniendo a estas protestas? Bueno, hay unos peligros muy serios, entre otras cosas, y ¿verdad? Tiene que ver definitivamente con la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, porque no queremos ir al gas natural, sino ir a la energía renovable, pero también tiene que ver con los grandes peligros que representa esta terminal en ese sitio que fue construido ilegalmente. Como fue construido ilegalmente, muy probablemente fue construido demasiado rápido, y tú sabes que cuando las cosas se hacen ilegales, pues tú puedes hacerlo, o sea, cuando se hacen en secreto, pues no tienes necesariamente que seguir los protocolos normales, ¿verdad? Y entonces es probable que se hayan cortado esquinas y la construcción tenga ciertos defectos que no debía tener. ¿Pero qué es lo que se va a hacer ahí? Perdóname, yo creo que es al revés. Yo creo que se hace en secreto precisamente porque se quiere cortar esquinas. Sí, bueno, hay un estrecho vínculo. Bueno, la cuestión entonces es que luego de esas quejas, ¿verdad?, de las comunidades, pues entonces es que viene el Federal Energy Regulatory Commission, asume jurisdicción y pide, no hace una multa, simplemente pide a FERC que explique por qué no pidió permiso. Y la cuestión es que, no sé exactamente cuándo, pero en el año 2021, New Fortress pide a la FERC que autorice la construcción retroactivamente. Bueno, la cuestión entonces es ojalá la gente pudiera hacer esas cosas. Pedir permiso retroactivo. Permiso retroactivo, pero ¿Y esto es un asunto peligroso para la salud del área? Claro que sí. Además de ilegal. Bueno, todos recordamos a Capeco, entonces, y esto, el gas metano es flamable, el gas metano es volátil, se puede escapar fácilmente. Por allí cercano están almacenados grandes cantidades de combustible, ¿verdad? Está la facilidad de Puma. Esto es un terminal para barcos llenos de metano que se conectan en este puerto a un sistema que conecta hasta Capeco y los sistemas de combustible que hay en toda esa área. En toda esa área, sí. Así que el detalle aquí es los barcos llegan, se conectan a una tubería que está un poquito hacia la bahía, está dentro de la bahía realmente, y entonces ahora los tubos llevan el gas hasta los lugares de almacenaje, pero pues bueno, hay muchas conexiones de la tubería. Por eso es que el potencial de escape de un gas, porque esto no es potencial de escape de un líquido denso. Sí, es un gas. Es un gas. Es un gas, y claro, tienen que estar o vamos a decir, transfiriéndolo de un envase a otro, de la embarcación al almacenamiento, del almacenamiento a la tubería, o quizás a camiones. De gas a líquido. También, todo ese tipo de cosas. La cuestión es que en junio de 2023 entra Genera, ¿verdad? Y casi de inmediato los niveles de generación en la planta de energía eléctrica de Puerto Rico se reduce el nivel de generación en aproximadamente un 10%, de tal manera que se crea una emergencia de energía. Desde ahí en adelante vemos cómo la luz se va todavía más frecuentemente de lo que se iba cuando estaba Luma solamente. Ahora que está Luma y Genera, pues se va con más frecuencia todavía. Y entonces el mes siguiente, para julio de 2023, el cuerpo de ingenieros anuncia, tú sabes, los estadounidenses salvando a los puertorriqueños de su incompetencia, el cuerpo de ingenieros entonces anuncia que va a proveer estos megageneradores de gas metano para un total de 300 megavatios, porque ya que la generación en Puerto Rico se había reducido, pues entonces el cuerpo de ingenieros trae estos generadores que casualmente usan gas metano.
para proveer la energía que Puerto Rico necesita. En ese verano, entre Luma y Genera, produjeron daños a una de las centrales generatrices de termoeléctricas de Puerto Rico. Fue en ese verano. Sí. Y fueron daños mayores a los generadores, que son máquinas enormes, pero le produjeron daños enormes. Así que cabe la gran pregunta de si esta gente, Genera y Luma, tenían el mejor interés de Puerto Rico en sus mentes. Pero sigue. Uno se queda con la pregunta, ¿eso habrá sido a propósito? Porque sin querer queriendo, como dicen, sí. Bueno, entonces, en marzo pasado, tenemos que FEMA y el gobierno de Puerto Rico acordaron adquirir esos generadores temporales, ¿verdad? 16 de ellos. 16 de ellos. Y entonces Genera los opera. Y yo me pregunto, ¿pero para estos generadores hay permiso? Porque están, ¿verdad? Como en una declaración de emergencia. Y esto me recuerda a Luis Fortuño. Usted recordará que en el gobierno de Luis Fortuño él declaró una emergencia de energía. Y vinculado a eso estuvo el proyecto de Villaverde, que no le funcionó, ¿verdad? Así que ahora, que quieren también, siguen con esto de traer el gas natural, pues entonces, como vieron que simplemente declarar una emergencia no era suficiente, pues había que crearla de verdad. Y la crearon de verdad. Tenemos una emergencia de verdad, pero es una emergencia creada. La cuestión es que en abril de 2024, fue que el cuerpo de ingenieros inició el dragado de la bahía y New Fortress explica en unas cartas que le escribió a la Guardia Costanera y creo que a FERC también, que el propósito de ese dragado. Así que ya tú ves ahí el contubernio entre precisamente el Cuerpo de Ingenieros y New Fortress. Así que están en contubernio todos ellos. Y el propósito es que ahora New Fortress, que está utilizando un buque de almacenamiento con capacidad de 33,000 metros cúbicos, pueda traer un buque de almacenamiento con una capacidad de 125,000 metros cúbicos. Es decir, 4 veces mayor. Esto, por supuesto, tenemos que pensar también, recordar que New Fortress está en peligro de quebrar. De hecho, ya tuvo lo que llaman en inglés un default, ¿verdad? Tenía que hacer un pago que no pudo hacer. Normalmente la compañía, la gente que no puede pagar sus deudas en el momento, pues se acoge a la ley de quiebra. New Fortress no se ha acogido a la ley de quiebra, lo que hace es que como aparentemente es una compañía de estas que son too big to fail, ¿verdad? Como pasó con JP Morgan allá para el 2008, etcétera, en donde hay unos bancos que debían haber quebrado, pero pues si quebraban, los efectos eran tan grandes que no era conveniente para los Estados Unidos que quebraran, entonces el gobierno lo salvó, ¿verdad? Con dinero público. Pues a New Fortress es uno de esos intocables. De hecho, a la Carbonera también, el gobierno de aquí también le dio dinero, creo que 400 millones de pesos, para evitar que se fuera a la quiebra y fuera a dejar de contaminarnos. Exacto, y esto sería bueno, nosotros pudiéramos pedirle chavo al gobierno así, ¿verdad? Para pues, mira, no quiero quebrar, págame. Así está la situación. La cuestión entonces es que para las vistas públicas el 18 de noviembre, entonces que viene FERC, que dice que va a hacer una declaración de impacto ambiental, ¿verdad? Ya eso está operando allí, pero él va a hacer una declaración de impacto ambiental. Y la reglamentación requiere que se oculte de antelación, antes de hacer la declaración de impacto ambiental, tiene que ocultar con la comunidad sobre qué debe incluir esa declaración de impacto ambiental, que va a servir para que la FERC determine si la construcción y operación de este terminal está en el interés público. Dice en ese mismo llamado que hizo a vistas públicas que el permiso iba a considerar solamente la operación de lo construido y que tampoco iba a considerar expansiones futuras, que sabemos que el dragado de la bahía ya de por sí es una expansión futura, pero no considera operaciones futuras. ¿Qué pasa? Que la ley de gas natural y la ley de NEPA, de federales,
requieren que las declaraciones de impacto ambiental sean para considerar la ubicación, la construcción y la operación. Así que quiere decir que ya de antemano la FERC está aprobando de forma retroactiva, sin haber hecho ningún tipo de estudio, la ubicación de ese terminal y la construcción de ese terminal, ¿verdad? De tal manera que lo único que está poniendo en cuestionamiento ahora mismo es la operación. Y tienen en calendario hacer una declaración de impacto ambiental preliminar para mayo próximo, la cual supuestamente la comunidad podrá comentar, y hacer finalmente una declaración de impacto ambiental final para noviembre del año que viene, en cuyo caso entonces daría una emisión de orden que a todas luces pues será de continuar, porque el contubenio se ve a legua. No entendí bien si entonces el proceso al fin y al cabo no va a considerar esto de traer barcos 4 veces más grandes. No va a considerar eso. O sea, que eso va a ocurrir sin que haya sido incluido en esto todavía. Ajá, entonces. Exactamente. O sea, eso ocurrirá y entonces después será que ellos dirán, oye, vamos a ver si también aprobamos eso. No. Ustedes están... No. Fíjense, o sea, uno tiene que... los verbos, como diría mi gran amigo Héctor Hey, que son valiosos. Los verbos son valiosos. Las pistas públicas son con el único propósito de evaluar la operación de esta cosa. ¿Cómo vas a llegar a una conclusión negativa sobre esa operación si ya construiste y permitiste la construcción y la ubicación sin penalizar nada? Así que ahora la operación futura, eso se evaluará en otra futura vista. Y eso es lo que los verbos significan. Excepto que ya va a estar operando. Bueno, que ya va a estar construida y diseñada y ubicada y todo lo demás, pero en realidad todo eso será cosa del futuro. La cuestión entonces que pues, yo no pude estar en esas vistas, pero ellos dieron hasta el 25 de noviembre para someter comentarios. Entonces, mis comentarios, pues lo primero que hice fue que solicité la inhibición de la FERC, ¿verdad? Basándome en las acciones y la falta de acciones que ellos han hecho en todo este proceso, y diciendo que esta declaración de impacto ambiental, que serían ellos los que van a prepararla, ¿verdad? Pues debe ser preparado por una firma independiente, con ingenieros, economistas y profesionales, pero que sea aquí en Puerto Rico, que conocen la situación de Puerto Rico, porque la cosa que también que estos estadounidenses no conocen las particularidades de Puerto Rico. Entonces, pues, ¿verdad? Dejo claro que no hay ninguna confianza en la FERC, y que esta solicitud, pues, se sostiene por lo siguiente. Primero, transcurrieron por lo menos 2 años desde que comenzó la construcción del terminal hasta que comenzó la operación sin que FERC tomara jurisdicción alguna, ¿verdad? Y nadie en su sano juicio puede creer que FERC nunca se había enterado de eso. Segundo, FERC no emitió ninguna multa. Tercero, FERC vino a tomar jurisdicción solamente después de múltiples solicitudes de la comunidad. FERC ahora saca un aviso para tratar de legitimar lo que es ilegitimable. Y entonces dice que va a hacer una DIA para determinar si el terminal debe seguir operando, pero las leyes requieren que la DIA considere ubicación y construcción, no solamente operación. Es decir, la FERC ya de por sí está violando las leyes que viene llamada a cumplir. No solamente a cumplir, sino a hacer cumplir, sino a poner en vigor. Entonces, es públicamente y ampliamente conocido que New Fortress pretende expandir el terminal para suplir gas a todo Puerto Rico. Sin embargo, FERC dice que su análisis se va a limitar a la operación de la facilidad existente solamente. Y entonces, además, hay unos expedientes allá en FERC, el CP21-496 y CP23-518, que tienen información que podría ser muy valiosa, pero nadie lo ha visto y no la ha puesto a la disposición del público. Está pidiendo al público que comente, pero no le da al público, ¿verdad?, información para que el público pueda comentar informadamente. Entonces, también le dije, añado que FERC pretende determinar si este proyecto es de interés público. Y me pregunto, ¿qué capacidad tiene una institución gubernamental de una nación para determinar cuál es el interés público de otra nación? El hecho de que no existe otro terminal bajo la jurisdicción de la FERC en el que FERC haya permitido violaciones tan crasas
y hasta las haya auspiciado, es prueba de que la FERC está incapacitada para confeccionar una DIA objetivamente. Tiene que inhibirse. Quien quiera que sea la entidad que vaya a hacer la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, debe ser puertorriqueña. Esto es especialmente importante al considerar las alternativas energéticas para Puerto Rico. Puede que sea de alto interés público para los Estados Unidos y sus empresas contar con Puerto Rico como un mercado para su gas natural. Pero para Puerto Rico, el interés público radica en las fuentes renovables de energía, especialmente la solar, pues la irradiación solar es el combustible que Puerto Rico tiene en abundancia y el cual no tiene que comprar. ¿Verdad? Felicidades por esa carta. Bueno, eso es parte de lo... Pero entonces, sabemos que ya New Fortress ha pedido al negociado, tiene una propuesta para el negociado de energía para poner las unidades 5 y 6 de Palo Seco a quemar gas, y también la unidad de Mayagüez a poner en gas. Y entonces eso de por sí representa una expansión. Y uno tiene que preguntarse, ¿verdad? Tenemos una ley de política pública energética que nos quiere impulsar para la energía renovable. Supuestamente para el 2050 debemos tener el 100% de nuestra energía generada a base de fuentes renovables de energía. Así que eso debe guiar esa declaración de impacto ambiental. Otra cosa es que hay que considerar la expansión, porque hay que ver el interés público. La planta de Mayagüez es pública, pertenece al pueblo, ¿verdad? Así que nuestro interés es mantenerla. Sin embargo, genera, entiéndase, New Fortress, pues quiere ponerla a funcionar de forma continua cuando no está diseñada para eso. Sabemos que eso la va a dañar, ¿verdad? Entonces, lo que es de interés público del pueblo no es el interés público, no es el interés de New Fortress, y es lo que en gran medida quiere hacer con este terminal y todo lo que está ocurriendo. Y de hecho debemos añadir que es probable que ellos quieran hacer un terminal más aquí en Mayagüez, ¿verdad? Porque de hecho ya el alcalde de Mayagüez anunció que se está proponiendo el dragado de la bahía de Mayagüez. No sabemos si es con el propósito de traer estos buques o si es un dragado de mantenimiento. Hay algo sobre esto de los buques que quiero enfatizar, y es por lo que tanta gente se dio por aludida y estaba reclamando en toda el área de la bahía, alrededor de la bahía de San Juan. Estos barcos están pintados de rojo, y no es porque se vean bonitos, no es para que se vean bonitos. Por las leyes internacionales... ¿No es un color navideño? No es porque sea Navidad. Por las leyes internacionales tiene que pintar de rojo los barcos que llevan algo explosivo, si llevan armas, si llevan explosivos de cualquier tipo. Y el gas natural es un tremendo explosivo, y por eso estos barcos enormes que están llegando ya a la bahía y que quieren, como tú señalaste, traer otros que son 4 veces más grandes, representan un peligro de explosión para toda el área de la bahía de San Juan, porque pueden explotar en cualquier parte del trayecto desde que van entrando a la bahía. Así que el viejo San Juan, Cataño, la parte norte de Guaynabo. Bueno, se estima en 3 millas a la redonda. Así que si uno coge el mapa y marca eso a lo largo del canal, y en particular a lo largo en el punto de donde hicieron el terminal y sus conexiones entonces a estos otros sistemas de combustibles en el área, pues vas ampliando y ampliando lo que es el área de peligro que conlleva esto. Y estas agencias federales y estatales, en particular las agencias federales con la gobernación de Puerto Rico, porque las otras agencias estatales aquí parece que han estado pintados en la pared. La gobernación, supongo que la comisionada residente también, que es una propulsora del gas natural desde hace muchos años, así que estaría desde el Congreso también en esto. La nueva gobernadora, están empujando retroactivamente la aprobación de todas estas cosas que están haciendo en peligro de la comunidad puertorriqueña, allá en la bahía de San Juan, quizás más adelante acá en la bahía de Mayagüez, y todo esto en contra de la política pública y aspiraciones y los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, y si esto no es coloniaje, entonces ¿qué? Imagínate. Y entonces tienes el efecto del cambio climático, ¿verdad? Porque el gas metano también es uno de los gases de invernadero más potentes que existen, todavía más potentes que el CO2. Y el hecho de que ¿verdad? de que se venda en Puerto Rico requiere más extracción en los Estados Unidos, y el proceso de extracción por el proceso de fracking, lo que conoce como fracking, pues conlleva que gran parte de ese gas metano se escape a la atmósfera. Y entonces tenemos el hecho de que New Fortress pues no es tampoco una compañía de la cual podamos fiarnos, ¿verdad? En eso me acuerdo a Cogentrix, que son unos embusteros, son unos chanchulleros, y son una compañía contumaz, ¿verdad? Comete violaciones continuamente y lo hace y nadie se atreve a meterle mano. Y lo vemos en una carta que hizo la Guardia Costanera, que se la hizo a FERC, en donde destaca que New Fortress ya ha violado la restricción del tamaño de su embarcación 331 veces. 331 veces. Una vez por día. Eso, bueno, y yo me pregunto, ¿y qué hace la Guardia Costanera que no lo devuelve para atrás? Bueno, no, ¿sabes? Que Puerto Rico se queda sin luz, ¿verdad? Aquí vemos... Por diseño. Por diseño, sí, por diseño. La Guardia Costanera todo lo que hace es llenando un papelito que dice: nosotros vimos a este maleante que vino a robar tu casa. No hicimos nada, pero lo vimos. Nosotros cumplimos con observar que el maleante estaba por allí. Lo tenemos aquí apuntado, aquí tienen tu información, te robaron. Ajá. Pues esa es la situación. Entonces, bueno, tenemos que recordar que se espera que para mayo esté esa declaración de impacto ambiental preliminar, y debemos estar preparados para llevar la voz de protesta ante este desfalco que están haciendo contra el pueblo de Puerto Rico. Déjame hacer una preguntita que pudiera lucir un poquito media extraña, pero nosotros tenemos que actualmente hay más de 130,000 proyectos residenciales de recolección de energía solar en Puerto Rico. Sí. Y que eso ya en septiembre pasado estaba. Sí. Esos son los números de septiembre. Esos son los números de septiembre. Ajá. Más de 130,000 proyectos de residenciales. Sí, son iniciativas privadas, no que el gobierno esté adelantando gran cosa. Y estos 130,000 o más proyectos, que deben estar en 140 o casi 150 para ahora, resulta que le alimentan arriba de 800 megavatios de energía al sistema de electrificación de Puerto Rico. Para calibrar lo que significa 800 megavatios de energía, tenemos que decir que una de las centrales de generación termoeléctrica en Puerto Rico son capaces de generar en el orden de los 300 megavatios de energía. Así que los 800 megavatios generados por esos tantos hogares que tienen paneles solares en su casa y que le pasan la energía al sistema de electrificación de Puerto Rico para que se la pasen al vecino, porque esa es la realidad. Eso es durante el día, y eso ocurre de día, que es cuando hay sol. Eso es una gran contribución al sistema de electrificación de Puerto Rico. Y entonces ahora yo planteo la siguiente pregunta. Si es que a nuestros amigos de New Fortress, dándose cuenta de que el negocio de ellos se está acabando, no tan solo por el problema de falta de liquidez que tiene New Fortress por la demanda que le han puesto, sino también por el hecho de que muchos puertorriqueños han decidido que es hora de tener unos paneles en el techo de la casa que le generen electricidad y que ahora no tenga que pagarle la electricidad al precio que Luma o que Genera me quieran imponer. Y entonces, este asunto de correr para imponernos las centrales termoeléctricas que queman metano en Mayagüez y en Guayama y en San Juan y en donde sea, ¿no es en alguna medida una curarse en salud de la New Fortress y la Genera, a vista de que se les está acabando el guiso
porque muchos puertorriqueños, como dice Gabriel, iniciativas privadas, están decidiendo, yo voy a seguir mi camino para satisfacer mis propias necesidades. Entonces ellos nos quieren enredar. Y no tan solo ellos, tenemos una gobernadora electa quien ha dicho claramente que lo que impulsa son los proyectos de plantas termoeléctricas que queman metano. Eso es lo que ella quiere impulsar. Y que eso es enredarnos a Puerto Rico, no tan solo con la deuda esta que ahora nos quieren enredar de 40 años pagando de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nosotros no tuvimos mucho que decir al respecto con todas las chanchullos que hicieron la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino ahora ella también nos quiere endilgar el asunto de 16 o más plantas de quema de metano para que operen y nosotros sean los que tengamos que pagar, no tan solo las plantas, el combustible que le van a comprar al precio que se lo quieran vender, y además nos esclavizan a gestores externos sobre la generación de electricidad y a toda nuestra economía, a todos nuestros ciudadanos, a todos nosotros con ese asunto. ¿No será eso lo que mueve este ajoro de violentar las propias leyes que tienen las mismas agencias federales? Es cuestión de endilgarnos, esclavizarnos, ponernos la cadena en el pie, en el tobillo. Bueno, yo creo que ahora mismo New Fortress está bajo presión porque no ha podido pagarle a sus deudores. A sus bonistas y deudores. A sus bonistas, sí. Entonces tienen que estar negociando en estos momentos con ellos un plan de pago. Que quiere decir que ellos pues, necesitan en un futuro no muy lejano tener muchos ingresos. Así que ellos tienen presión ahora mismito para vender mucho gas. Y por eso es que se vanagloriaban en presentaciones que hicieron en Estados Unidos a sus bonistas y demás, del tremendo negocio que estaban poniendo aquí en Puerto Rico, donde el gobierno hacía lo que ellos querían. ¿Cómo es? Repite otra vez eso, Gabriel. Más temprano este año salieron declaraciones que le hizo New Fortress, la presidencia de New Fortress, a sus bonistas e inversionistas. En una conferencia donde están hablando a sus bonistas e inversionistas sobre el negocio que ellos tienen. Ajá. Sí, estaban vanagloriándose del tremendo negocio que estaban construyendo en Puerto Rico, sobre todo porque en Puerto Rico el gobierno hacía lo que ellos dijeran. Y no nos olvidemos de que hay otro actor importante en toda esta contubernio, como la palabra que estás usando con regularidad, Juan Carlos, porque esto es lo que hay por todas partes, que es la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo entra en eso que está diciendo Carlos Ulises? De que todos estos miles de puertorriqueños que están entonces resolviéndose por su cuenta, ¿verdad? Pagando el costo de ellos poner el sistema solar que la política pública de Puerto Rico oficialmente promueve, pero que el gobierno de Puerto Rico sabotea. Pero entonces ellos lo hacen a costo propio, lo construyen y eso funciona a base de mantener el net metering, ¿verdad? El acuerdo con la red de medición neta para esa producción de energía que le están dando a la red de energía eléctrica. Y entonces, ¿qué es lo que tiene en mente la Junta de Control Fiscal? Vamos a quitar el net metering, obligar al gobierno de Puerto Rico a que reduzca o elimine eso para tratar de mantener lo que tú decías, la cadena de esclavo ahí en el tobillo. O sea, y todo esto, quiero traerlo al contexto que mencionamos muchas veces antes, pero que hace un ratito que no lo señalamos, que es la corrupción estructurada que existe en todo nuestro sistema colonial. Espérate, ¿cómo es eso? O sea, la corrupción tiene niveles. El nivel más alto es la colonia, que nos impone las decisiones del imperio según le convenga al imperio. Como todo esto que estamos hablando. Y ahora tenemos también una corrupción estructurada, que son las leyes que establecen estos legisladores y estos gobernantes serviles al imperio, establecen leyes para ordeñarnos a nosotros los puertorriqueños. Y existe la corruptela. Y tú estás hablando de esa corrupción estructurada. Sí, porque digo, y de nuevo, cada nivel tiene sus raíces en el otro. La corruptela que nosotros vemos cuando
arrestan a un alcalde que estaba en acuerdo con algún contratista. Eso, el que se compraba los relojitos esos bien caros. Ajá. Esa es corruptela que le cuesta al pueblo de Puerto Rico cientos de miles de pesos, millones acumulados cada año. Pero esa es parte de un cuadro en el que existen unos niveles de corrupción legalizada o estructurada, como la que permite todo este tipo de barbaridad que nos estaba diciendo Juan Carlos, y que permite situaciones como la del proyecto Esencia, que estaban discutiendo en el proyecto anterior. Ese proyecto, el programa anterior estaban discutiendo sobre el problema para Puerto Rico, de que se desarrolle este enclave colonial que es el proyecto Esencia. Y ese proyecto seguramente lo van a sacar completamente legal, entre comillas, igual que están las agencias federales legalizando la ilegalidad que ya llevó a cabo New Fortress y los planes que tienen. Eso es una corrupción estructurada que tiene sus raíces en la situación colonial de Puerto Rico, que no tenemos los poderes soberanos para que el gobierno de aquí pueda, un gobierno de los puertorriqueños, al servicio de los puertorriqueños, pueda defender los intereses de los puertorriqueños en contra de estos poderes coloniales que nos están chupando el vivir de tantas formas diferentes. Hay que recordar que los políticos de Puerto Rico reciben donaciones, ¿verdad? No solamente de electores puertorriqueños. ¿Tú has oído algo de eso con la nueva gobernadora? ¿Ella recibió algo? Sí. ¿Cuántos millones fueron? Pues no sé cuántos millones fueron, pero sobre el 90% de los fondos que ella recibió eran de grandes donantes, ¿verdad? No eran pequeños donantes, no era de fulano o mengano que usted conoce por ahí, sino de grandes, lo que llaman grandes intereses, ¿verdad? Y entre ellos estaba lo que en OpenSecrets.org llaman oil and gas, ¿verdad? Petróleo y gas. De hecho, la actividad está en Washington, que salió, que hizo titulares también, organizada por representantes, miembros del equipo legal de New Fortress, que le organizaron un recogido de fondos en Washington, donde en una sola cena le entraron 3 millones de pesos a los fondos de campaña de la gobernadora. Pues mira para allá. Y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, es ilegal que un candidato a un puesto político reciba fondos de un país extranjero, ¿verdad? De hecho, lo de Wanda Vázquez, uno de los cargos es ese, de ella recibir fondos de este venezolano. ¿Ves? Porque ella es de Estados Unidos y está recibiendo fondos de Venezuela. Entonces, pues eso es ilegal, ¿tú ves? Pero es legal que nosotros en Puerto Rico, que somos una nación diferente a Estados Unidos, podemos recibir donaciones, o sea, los políticos de Puerto Rico pueden recibir donaciones de otra nación, si es que esa otra nación es Estados Unidos. Así que aquí se está legalizando la colonia. Ajá. Sí, eso es. ¿Sí? Permítame leer un segmento de la columna que publicó Rafael Cox Salomar el 26 de noviembre, titulada A Palo Limpio. ¿Por qué quieren? Dice, curiosamente el propio Comité de Transición nos acaba de confirmar que en 8 años el Partido Nuevo Progresista no ha hecho nada más allá de jugar a la estadidad y traquetear con fondos públicos. Todo lo demás está manga por hombro. No lo dice la oposición, lo dicen ellos mismos. ¿Y por qué admitirlo ahora? Dice Cox Salomar. Porque quieren que Pierluisi cargue con el muerto. Saben que no podrán cumplir la sarta de promesas que hicieron durante la campaña y están buscando cómo echarle la culpa de todo a la administración saliente. Es por ello que no le sacan el puño de la cara a los adláteres de Pierluisi. Y mientras, el bando de Jennifer, con tono inquisidor, agencia sus ataques contra el gabinete de Pierluisi. Del otro lado de la cancha salió un expresidente de La Palma para denunciar pública y valientemente lo que muchos saben y no se atreven a decir. ¿Qué cosa dijo este señor? Que lo que hay detrás del Comité de Transición y de la futura presidencia de la Cámara, que es el... Johnny Méndez. Carlos Johnny Méndez, cristiano, tiene mi propio nombre, cosa más horrible.
Es una alcantarilla de chanchulleros, vendedores de influencias, buscones, truqueros y corruptos prestos a jobarse hasta los clavos de la cruz, tan pronto como la gobernadora electa juramente su cargo el próximo 2 de enero. Que lo que viene por ahí es un tsunami de corrupción. Esto lo dice este señor que es abogado y profesor de Derecho, quien mira desde los Estados Unidos lo que es la circunstancia nuestra. Este fue aspirante a comisionado residente hace unos cuatrenios atrás. Yo creo que a lo que nosotros podemos llamar la atención, querido puertorriqueño que nos escuchas, como bien nos ha detallado Juan Carlos en su estudio, es el hecho de que nosotros tenemos que levantar nuestra voz para defender lo que es el país de los puertorriqueños. Como bien nos dijo Gabriel, aquí al ladito, aquí en Cabo Rojo, hay un proyecto que tiene no por interés el interés de los puertorriqueños. Lo que les interesa es vender casas a gran volumen de dinero, porque son casas que van a vender con un precio altísimo, y lo que no sean casas pues serán apartamentos, y lo otro van a ser unos campos de golf. Pero la realidad es que ninguna de las comunidades puertorriqueñas que han sobrevivido en esa esquina de nuestra patria durante siglos, porque si hay comunidades antiguas que han sobrevivido en esa parte de nuestra patria, son las comunidades del área de Cabo Rojo, que son comunidades pesqueras que han sobrevivido durante siglos. Así que quizás es hora, puertorriqueño que nos escuchas, que nosotros nos pongamos, como diría este señor Cox Salomar en otro segmentito de ese artículo, ponernos los pantalones largos para defender lo que es nuestra patria puertorriqueña en contra de la venta de nuestra, primero, de nuestra patria, de nuestros tejenos, pero también para oponernos a estas cadenas con que nos quieren amajar cada tobillo y cada pierna para beneficio de estos inversionistas extranjeros. Quizás es hora de defender y trabajar por la patria de los puertorriqueños, y eso nos va a costar día a día en este próximo cuatrenio. Por eso levantamos la voz en este programa, Voces de la Soberanía. Hasta el próximo sábado, que damos de ustedes la Convergencia Nacional Boricua y el movimiento Diálogo Soberanista. Recuerden, por favor, la actividad en el cementerio de Aguada, que empieza a la 1 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes. Yo quiero un pueblo que ría y que Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.